Hola, ¿cómo están, abogados? Con el gusto de saludarles, esperando que se encuentren muy bien. Igualmente también esperando que sigan todas las instrucciones o acaten todas las recomendaciones que las autoridades nos han mencionado o nos han dicho para evitar la propagación de esta pandemia, de este nuevo virus. Pues por esa circunstancia es por las que las clases se van a hacer de forma virtuales. La Universidad Benemérito de las Américas tuvo bien implementar esta nueva forma de enseñanza debido a la contingencia, y por tal motivo pues vamos a continuar con la materia que he venido impartiendo, que es la materia de Derecho de Amparo. Y antes de empezar de donde nos quedamos, me gustaría mencionar clases pasadas para refrescar memoria, para que ustedes se acuerden lo que hemos visto, puesto que se han adelantado las vacaciones y también hemos tenido días de asuetos o días de descanso de carácter obligatorio, que justamente han caído en horarios de mi materia. Y por tal efecto me gustaría, antes de empezar, hacer una remembranza hacia el pasado para refrescar conocimientos que hemos adquirido en clases pasadas. Y bien, pues me permito decirle que, como ya lo habíamos mencionado, habíamos dicho que el juicio de amparo es un medio de defensa procesal constitucional, que quiere decir que se encuentra en nuestro ordenamiento jurídico mexicano, y el cual tiene por objeto proteger los derechos humanos o derechos fundamentales que se encuentran plasmados en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero como más adelante lo vamos a comentar, con la reforma a la ley de amparo del 2013, la última reforma del 2013, el juicio de amparo también tiene por objeto la defensa o protección de los derechos humanos contemplados en normas de carácter internacional. Y al mencionar normas de carácter internacional, pues obviamente sabemos que nos referimos a todos los tratados internacionales en donde el Estado mexicano sea parte. ¿Qué quiere decir? De todos los tratados internacionales que se haya celebrado por el presidente de la República, pero con aprobación del Senado. Este juicio de amparo procede contra violaciones a las normas por una autoridad. Ya habíamos visto también quiénes son las partes en el juicio de amparo, pero más adelante vamos a retomar ese tema. Se acordarán también que habíamos dicho que el amparo tiene su fundamento constitucional en los artículos 103 y 107 de nuestra Carta Magna, en donde ahí nace el amparo. Y vamos a ver también un poquito de antecedentes, pues ya lo habíamos visto. Y habíamos dicho que este juicio de amparo nace en un estado, nace en el estado de Yucatán. Acuérdense que este nuevo procedimiento o este nuevo juicio nace en la Constitución yucateca del 31 de marzo de 1841, y uno de sus principales precursores lo fue el yucateco Manuel Crescencio Rejón, en donde en esta Constitución yucateca se da la figura del amparo para el goce de los derechos o la protección de los derechos de un gobernado en frente de un gobernante. También habíamos mencionado, ¿sí?, que vamos a encontrar una de las figuras emblemáticas, aparte de Manuel Crescencio Rejón, como lo es Mariano Otero, pues él implementa el juicio de amparo a nivel federal y lo implementa en el acta constitutiva y en la reforma de 1847, en donde ahora sí el juicio de amparo no nada más se observaba en una legislación de los estados, sino también se va a observar ahora en una legislación de carácter federal, para que después, 60 años más tarde, se plasmara en nuestra Constitución vigente, que es la de 1917, nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Al principio yo les mencioné que con esta reforma de la ley de amparo de 2013, no nada más ahora el amparo se da contra normas generales, o no nada más protege normas
de derechos humanos contemplados en la Constitución, sino también protege contra normas que han sido violadas pero de carácter internacional, que quiere decir que protege o defiende las normas de los tratados internacionales. ¿Y eso por qué? Porque a nivel constitucional tuvimos una de las reformas más importantes, que fue la del 2011. En la reforma constitucional del año 2011 se van a reformar, entre otros artículos, pero los más importantes para esta materia, lo va a ser el artículo primero y el artículo 133. Recordábamos que antes de la reforma constitucional del año 2011 hablábamos de garantías individuales. Las garantías individuales eran prerrogativas que tenían todos los ciudadanos mexicanos por vivir en nuestro país. Eso era antes de la reforma de 2011. Con la reforma de 2011 cambian las garantías individuales para que ahora demos paso a los derechos humanos. El artículo primero constitucional cambia su sentido totalmente. ¿Por qué? Porque ahora contempla los derechos humanos. Y el artículo primero, entre otras cosas, dice que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados de los que el Estado mexicano, tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá suspenderse ni restringirse, salvo en los casos y bajo las condiciones estrictamente necesarias. Cambian la denominación de garantías individuales por derechos humanos. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo de derechos humanos, hablo también de prerrogativas, pero inherentes a una persona por el simple hecho de serlo, por el simple hecho de ser personas, por el simple hecho de ser seres humanos con raciocinio. Estos derechos humanos me habla de un ámbito internacional. Tan es así que me dice que los mexicanos gozarán de los derechos humanos contemplados en nuestra Constitución, pero también en los tratados internacionales en los que México sea parte. ¿Y cuándo México es parte en un tratado internacional? Cuando el Estado mexicano, a través del presidente, ratifica un tratado internacional, pero con aprobación del Senado. Les había comentado que también otro artículo muy importante de esta reforma lo va a ser el artículo 133. ¿Por qué? 133 constitucional. ¿Por qué? Porque el artículo 133 me van a hablar de dos principios muy importantes. El principio de supremacía constitucional y el principio de control difuso de la Constitución. Me permito leerles el principio de supremacía constitucional que menciona el artículo 133. Me dice, esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. ¿Qué quiere decir? Entendamos por leyes supremas de nuestro país a la Constitución, a las leyes federales y a los tratados internacionales. Acuérdense que ustedes, no sé si ustedes hayan visto o les hayan enseñado, maestros anteriores al de la voz, que existía una pirámide de jerarquía de normas, que decían que la Constitución, leyes federales, tratados internacionales, y que decían que nada por encima de la Constitución. Con esta nueva reforma pues queda un poco en desuso. ¿Por qué? Porque ahora las normas supremas lo va a ser la Constitución, leyes federales y tratados internacionales. ¿Qué quiere decir? Hablamos de un nivel de paridad, que están iguales. No vamos a encontrar diferencias en cuanto a contenido de normas nacionales. ¿Qué quiere decir? No vamos a encontrar mucha diferencia o discrepancia dentro de una constitución política de Estados Unidos mexicanos con una ley federal de nuestro país. ¿Por qué? Porque las leyes federales tienen la obligación de no contrariar a la Constitución, pero en donde nos vamos a encontrar un poco
de problema va a ser cuando pongamos a la Constitución con un tratado internacional. ¿Por qué? Porque el tratado internacional o Constitución pueden ser discrepantes, pueden ser diferentes. Entonces, para poder resolver este conflicto que tal vez se pueda dar en normas de carácter nacional como una norma de carácter internacional, tendremos que entender el otro principio del control difuso de la Constitución. Y lo encontramos ahí mismo en el artículo 133, después del punto y seguido, para lo cual me permito leer: los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de disposiciones en contrario que puedan haber en las constituciones o en las leyes de las entidades federativas. ¿Qué quiere decir? Que los jueces de cada entidad federativa se arreglarán. Al decirme esto es que los jueces deben de ¿qué? Deben de interpretar y deben de aplicar estas normas supremas de la Unión. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si hay disposición al contrario, ¿qué quiere decir? Que si son contrarias. Ya lo había repetido, el problema no va a ser en cuanto a normas de carácter nacionales, el problema va a ser en cuanto a normas de carácter internacional, porque ahí sí podemos encontrar contradicción. Ya lo había, para solucionar este conflicto, pues el artículo primero constitucional también me dice cuál es la llave de esa interpretación y cuál es la llave de esa aplicación. Entonces, el artículo primero constitucional, en su apartado segundo, me habla de otro principio muy importante, el principio pro persona o pro homine, y me dice que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán conforme a nuestra Constitución y a los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a la persona la protección más amplia. ¿Qué quiere decir? Que los jueces de cada entidad federativa, como lo dice el artículo 133, ¿sí?, deben de interpretar, tienen la obligación y el deber de interpretar tanto normas como es la Constitución, pero también tienen la obligación de interpretar tratados internacionales. ¿Y cuál deben de aplicar? La que favorezca más a la persona. Y si un tratado internacional favorece más a una persona, no es que vaya por encima de la Constitución, no, porque la misma Constitución lo está permitiendo. Ha sido permisible este control difuso de la Constitución. ¿Qué quiere decir? Que si un tratado internacional favorece más a una persona, se debe de aplicar y ojo, y no se debe de observar la Constitución. Eso es lo que me dice, y por eso la reforma a la ley de amparo en el año 2013 me dice que el amparo no solamente va a ser por violaciones a normas o a derechos humanos de ámbito constitucional, de ámbito local, sino que ahora va más allá esta nueva ley de amparo. Esta nueva ley de amparo me dice que también va a proceder contra violaciones a normas de carácter internacional. ¿Qué quiere decir? Que esta ley de amparo no nada más es protectora de normas nacionales, no nada más es protectora de derechos humanos que establece la Constitución, sino también es protectora de derechos humanos que establecen tratados internacionales. Pues bien, ¿cuál es la importancia de este juicio de amparo? También lo hemos comentado. Se basa en la idea de limitar la actuación de las autoridades, porque muchas veces el actuar de una autoridad es arbitraria. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces la autoridad, en lugar de proteger derechos humanos fundamentales de las personas, la misma los violenta, y por lo tanto los gobernados tienen una afectación. Los gobernados, hablando tanto como personas físicas, como personas morales, como tanto nacionales como extranjeros, porque acuérdense que los derechos humanos se aplican para todos sin distinción alguno. Tiene como importancia la protección de estos derechos humanos de todos los gobernados. Bien, pasando a otro tema, también habíamos mencionado, habíamos visto en contra de qué se puede interponer este amparo, y habíamos dicho que el amparo nos protege contra actos, pero también contra omisiones.
contra actos o omisiones de una autoridad. Y esta autoridad puede ser, de acuerdo a nivel de gobierno, puede ser federal, estatal o municipal. También puede ser contra otros tipos de autoridades, como por ejemplo el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Habíamos mencionado que protege contra actos. ¿Qué quiere decir? Contra un actuar, contra una materialización de una autoridad que me restringe derechos humanos, tanto en el ámbito constitucional como en el ámbito internacional. Pero también hablamos de las omisiones. En contra de una omisión también procede el amparo. Y si mencionábamos que el acto, un acto de autoridad puede ser una acción, por ejemplo, una materialización, la omisión es un dejar de hacer. Un dejar de hacer algo que tiene obligación la autoridad. Acuérdense también que habíamos visto que en nuestra Constitución encontramos derechos humanos y para tal efecto la Constitución la dividimos en parte orgánica y parte dogmática. Y la parte dogmática habíamos dicho que contempla los derechos humanos del artículo 1 al artículo 29 constitucional, y que la parte orgánica es del artículo 29 hasta terminar hasta el 136. Pero habíamos también mencionado que no nada más vamos a encontrar derechos humanos del 1 al 29, sino que también lo podemos encontrar en demás artículos, como por ejemplo el artículo 5 me habla de una libertad del trabajo, pero también el artículo 123 me habla de un derecho laboral. Inclusive el artículo 123 constitucional es fundamento de la Ley Federal del Trabajo. Contra una omisión de la autoridad que vulnere o restrinja garantías y derechos humanos, procede el amparo. Ejemplo muy claro, el artículo 8 constitucional a los gobernados nos dan el goce o la prerrogativa o la facultad de un derecho de petición. ¿Qué quiere decir? Cualquier gobernado puede concurrir a una autoridad a solicitar una información. Esta debe de ser por escrito de manera clara y de manera respetuosa. Y el artículo 8 me dice, y una vez que la autoridad tenga esta petición, debe de contestarle en un tiempo breve. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo llevo un escrito de petición a una autoridad y pasa 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses y la autoridad no me contesta, el hecho de que no me conteste no es un acto, porque no está materializando nada, pero sí es una omisión, porque es una abstención a un derecho, más bien a una obligación que el artículo 8 le está imponiendo a esta autoridad. ¿Cuál es? La de informar o la de contestar a una petición. Entonces, contra esa omisión también procede el amparo. Pero también habíamos mencionado que el amparo no nada más procede contra actos u omisiones, sino también habíamos dicho que también el amparo puede proceder contra normas generales. Y habíamos dicho que en tanto normas generales vamos a encontrar normas de carácter constitucional, normas de carácter federal, normas de carácter estatal, reglamentos municipales, decretos o normas oficiales, pero también encontramos como normas generales a las propias normas de carácter internacional. ¿Qué quiere decir? Un tratado internacional puede contener una norma y también ante un actuar, ante una omisión de una norma de carácter internacional, procede el amparo. En conclusión, como lo establece el artículo 1 de nuestra ley de amparo, en el artículo 1, en donde menciona que el juicio de amparo tiene por objeto resolver todas las controversias que se susciten, fracción primera, por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Fracción segunda, por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulnere o restrinjan la soberanía de los estados o la esfera competencial del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Y fracción tercera, por las normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los estados o del Distrito Federal que invada la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Contra esto es que procede el amparo. Vamos a ver más adelante que vamos a encontrar dos tipos de amparo, tanto el amparo indirecto como el amparo directo, cuya protección son actos totalmente distintos. Eso lo vamos a ver más adelante. Esto, como también lo dispone el artículo 2 de la misma ley de amparo, en donde dice que el juicio de amparo se tramitará en vía indirecta o vía directa. Se substanciará y resolverá de acuerdo con las formas y procedimientos que establece la ley, que quiere decir que no va a ser la misma substanciación tanto para un amparo indirecto como para un amparo directo. Cada quien tiene distinta substanciación, distintos procedimientos, y van a ser distintas las violaciones a los derechos humanos. También habíamos platicado, se había visto en clase, quién puede interponer un amparo, y se había mencionado que cualquier persona puede interponer una demanda de amparo, y al referirme a cualquier persona hablo como personas tanto físicas como personas morales, nacionales o extranjeros. Otra de las peculiaridades del amparo es que no se necesita una capacidad de ejercicio, una capacidad jurídica para que puedan demandar el amparo de protección de la justicia federal. No, ¿por qué? Porque también los menores de edad pueden presentar demanda de amparo y va a tener su peculiaridad, como más adelante lo vamos a contemplar, ¿sí? Con esto, quien interpone la demanda de amparo se le va a denominar quejoso, y al quejoso lo vamos a contemplar en el artículo 5 de la ley de amparo. El artículo 5 de la ley de amparo me habla de las partes en el juicio de amparo, y en la primera fracción me habla del quejoso. ¿Qué quiere decir? El que interpone la demanda de amparo, tanto vía directa como indirecta. Y me dice que el quejoso tiene el carácter. ¿Quién es el quejoso? El que tiene el carácter, quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma o acto o omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente ley, y que con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de una especial situación frente al orden jurídico. ¿Quién es el quejoso? Quien resiente un acto, quien resiente una omisión o quien resiente una norma general. Pero que ese acto, que esa omisión o que esa norma afecte, vulnere o restrinja o viole sus derechos humanos. Y el quejoso y quien interpone la demanda de amparo tiene que hacer valer dos tipos de intereses peculiares: el interés jurídico y el interés legítimo. Acuérdense que habíamos hablado de estos dos tipos de intereses y habíamos dicho que un interés jurídico no es otra cosa más que un derecho subjetivo contemplado en una norma. Es la violación a un derecho subjetivo el interés jurídico. ¿Estamos de acuerdo? Ejemplo, como ya lo habíamos mencionado, si yo voy a una autoridad y le digo, ¿sabes? A una autoridad y le pido una petición con fundamento en el artículo 8 constitucional, pues a quien le está violando ese derecho es al quejoso. ¿Qué quiere decir? Que si yo interpongo esa petición y a mí no me contesta, con la omisión por parte de la autoridad me están violentando derechos humanos. Entonces yo tengo un interés jurídico para interponer la demanda de amparo. No la puede interponer mi esposa, no, porque yo fui directamente el peticionario. No la puede interponer otra persona. ¿Por qué? Porque tiene que interponer la demanda de amparo el peticionario. Entonces ese es el derecho jurídico, la afectación a un derecho subjetivo reconocido en una norma.
En el derecho subjetivo encontramos que quien interpone la demanda de amparo, quien ingresa una demanda de amparo, tiene que ser directamente el que sufre una afectación personal y directa. Lo que no pasa así con el interés legítimo, porque si yo les había comentado ahorita que el interés jurídico es un interés particular, el interés legítimo va a ser un interés difuso o colectivo. ¿Qué quiere decir? Que los mismos derechos humanos, tanto de medio ambiente como de agua, como de salud, tanto me corresponde a mí en lo personal como a ustedes o como a todos, ¿sí? Todos tenemos un derecho a la salud, todos tenemos un derecho a un ambiente sano, a un esparcimiento sano, lo dice el artículo 4 de nuestra Constitución Política. Ese es el interés legítimo, es un interés difuso, que si bien no tengo una afectación directa o personal, pero tengo una afectación colectiva, una afectación a la salud, al medio ambiente o a la economía. Son los intereses por lo regular legítimos. Ejemplo claro, ustedes se acordarán que hace un año en Cancún, un grupo, creo que del Dragón Rojo de China, querían hacer una zona hotelera muy importante, pero iban a afectar manglares muy importantes, valga la redundancia, muy importantes. Entonces, grupos o asociaciones de otros estados, inclusive de Chihuahua, se ampararon. ¿Para qué efecto? Para que la autoridad federal, que es la que se encarga de resolver los amparos, le dijeran a este consorcio y sobre todo al gobierno de Cancún o al gobierno al gobierno, que no dieran los permisos porque iban a afectar el equilibrio ecológico. Caso muy peculiar, porque el amparo no lo promueven los vecinos o los residentes de esa zona, lo promueven gente de otro estado, no aduciendo un interés jurídico particular, no, aduciendo un interés legítimo. A todos nos interesa el medio ambiente. Lo que afecta en un estado me afecta a otro. Y sobre todo estas asociaciones ingresan la demanda de amparo diciendo, ¿sabes qué? Juez federal obliga a las autoridades municipales de Cancún a que no obsequien, a que no liberen esos permisos de construcción, porque va a afectar al país, porque es una zona protegida. Son manglares que sirven para la vida ecológica, no nada más de Cancún, sino para todos. Entonces, el quejoso es el que va a aducir un interés jurídico, pero también los intereses, también puede ser quejoso el que aduce intereses legítimos. Y ojo, otra peculiaridad muy importante de esta última reforma del 2013, que ahora se puede dar los famosos amparos colectivos. ¿Por qué? Porque así lo está permitiendo la ley de amparo. Y bueno, analizando el artículo 5, también habíamos mencionado que quienes son partes también en ese juicio de amparo va a ser la autoridad, y tienen tal carácter con independencia de su naturaleza, según la fracción segunda de dicho ordenamiento, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto de que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Aquí en esta fracción me dicen los atributos que deben de tener una autoridad. Una autoridad debe de tener una decisión de forma unilateral. Primero, que esa decisión, que ese acto se lo faculte la norma. Por ejemplo, un juez al emitir una orden de aprehensión lo fundamenta en un Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 14 y 6 constitucional. Un juez de materia penal está facultado para librar órdenes de aprehensión
órdenes de comparecencia u órdenes de formular imputación. ¿Qué quiere decir? Que la misma ley le otorga esa facultad. Primero, una autoridad debe tener poder, más bien tiene que tener una facultad de acuerdo a una norma. Pero también debe de tener imperio. Cuando yo hablo del imperio, ¿qué quiere decir? Que su decisión debe ser unilateral. No debe de preguntarle a otra. No. Como te faculta la ley o la norma, tú lo realizas. ¿Sí? Y ojo, debe de ser coercible. ¿Sabes qué? Impongo la sanción. Dentro de estas autoridades responsables vamos a encontrar dos tipos: la ordenadora y la ejecutora. La ordenadora, como su nombre lo dice, es la que ordena el acto. ¿Estamos de acuerdo? Es la que ordena el acto, la que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas. Y la ejecutora es la que cumple el acto de autoridad. Habíamos dicho órdenes de aprehensión. Pues bien, siguiendo con ese ejemplo, un juez penal obsequia o libera una orden de aprehensión, pero él no se encarga de ejecutarla, él es autoridad ordenadora. Un juez penal tiene órganos auxiliares directos, por ejemplo, la policía ministerial. Entonces, el juez penal libera la orden y la policía ministerial ejecuta la orden. Y para los efectos del amparo, la autoridad ordenadora lo va a hacer el juez penal y la autoridad ejecutora lo va a hacer la policía ministerial. Cuando yo hablo de juez penal con esta reforma, estoy hablando de un juez de control, ¿sí? Otro ejemplo claro, si nos vamos a una materia de carácter civil, cuando una persona, en un caso de un ejecutivo mercantil, si ustedes lo quieren ver así, yo al momento de ingresar una demanda ejecutiva mercantil por el pago o el cobro de un pagaré, de un título de crédito como lo es el pagaré, yo pido el embargo. Cuando yo ingreso mi demanda, el juez civil dicta, si la demanda viene con todos los requisitos del Código de Comercio, el juez libera el primer auto, se llama un auto de exequendo, o lo que conocemos como un auto de admisión de la demanda. Y el auto de exequendo trae peculiaridades porque dice, ok, te la admito, te doy un número de expediente, emplácese, ¿qué quiere decir? Notifíquese la demanda. Otro de los requisitos de auto de exequendo es, ¿sabes qué? Tu actuario, cóbrale, dile que si quiere pagar la deuda, ¿sí? En ese momento, o bien si no paga la deuda, pues embárgale bienes suficientes para garantizar la obligación que tiene el deudor, en este caso va a ser demandado. Pues bien, si nos vamos nosotros a ese ejemplo, quien va a ser autoridad ordenadora va a ser un juez en materia civil y quien va a ser autoridad ejecutora va a ser un actuario en tratándose del embargo. Tenemos que diferenciar los actos y diferenciar qué autoridad es la que emite el acto o también la que es omisa al pronunciarse respecto de una obligación que tiene. Esos son los dos tipos de autoridades, tanto ordenadora como ejecutora. Esto por cuanto las autoridades responsables, siguiendo con las partes que contempla el artículo 5 de la Ley de Amparo, en la fracción tercera me habla del tercero interesado, tal carácter, fracción A, la persona que haya gestionado el acto reclamado o tenga interés jurídico en que subsista. Fracción B, la contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia de orden judicial, administrativa, agrario o del trabajo, o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario al del quejoso. Fracción C, la víctima del delito u ofendido o quien tenga derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil cuando el acto reclamado emane de un juicio del orden penal y afecte de manera directa
esa reparación o responsabilidad. Inciso D, el indiciado o procesado cuando el acto reclamado sea el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal por el Ministerio Público. E inciso E, el Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal del cual derive el acto reclamado, siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad responsable. Conforme a esta figura del tercero interesado, habíamos dicho que el tercero interesado va a ser la contraparte del quejoso. A ver, el quejoso tiene interés de que el acto reclamado no se realice. Si ya se realizó, ¿sí?, no se realice si no se ha llevado a cabo. Si ya se realizó o se está realizando el acto reclamado, se deje de hacerlo. ¿Sí? No se siga más con el acto. Pero si ya se terminó el acto reclamado, ver si puede ser susceptible, ¿sí?, de reintegrarlo, susceptible de reintegración. Claro, va a haber actos de autoridad de imposible reparación, como lo puede ser la libertad. Entonces, el quejoso tiene interés de que el acto no se lleve a cabo, se deje de hacer o efectos restitutorios. El tercero interesado, como contraparte del quejoso, él va a tener interés de que se lleve a cabo el acto reclamado. Si se está realizando, que no se deje de realizar. Y si ya se realizó, que no tenga efectos restitutorios. Poníamos ejemplo, que es como en las demás materias, actor y demandado, por así decirlo. ¿Sí? El actor acciona, deduce una pretensión, y el demandado se excepciona. ¿Qué quiere decir? El demandado opone excepciones para que esa acción se destruya. Es un ejemplo similar a la ley de amparo, similar porque obviamente es otra materia completamente distinto, con substanciación o procedimiento completamente distinto al de otras materias, ¿sí? Aquí el tercero interesado, pues si bien es cierto es contraparte, pero su interés es que el acto de la autoridad subsista. Ejemplo claro, yo había mencionado minutos antes de un embargo, ¿sí? De un embargo. O de una orden de aprehensión en materia penal, perdón. Ejemplo, si el juez hace una orden de aprehensión, ¿sí?, a la persona contra quien se va a ejecutar esa orden de aprehensión se le va a conocer como imputado. Pero obviamente tuvo que haber visto una persona que pusiera en movimiento a la gente del Ministerio Público una carpeta de investigación, que el Ministerio Público reuniera todos los datos de prueba necesarios para integrar la carpeta de investigación y una vez ya integrada la carpeta de investigación, judicializarla. Y a esa persona se le va a conocer como la víctima u ofendido. Entonces, el quejoso, si la víctima pide el amparo contra la orden de aprehensión, perdón, si el imputado pide el amparo contra la orden perdón, si el imputado pide el amparo contra esa orden de aprehensión, el imputado va a ser quejoso. Y quien va a ser tercero interesado va a ser la víctima o ofendido. ¿Qué quiere decir? Quien haya puesto en movimiento la investigación, la carpeta de la investigación, de la etapa de la carpeta de investigación, el ofendido o el agraviado, y se haya materializado. ¿Qué quiere decir? Que el quejoso no quiere que se lleve a cabo la orden de aprehensión, pero el tercero interesado tiene interés en que sí se realice. Contraparte completamente. Y por último, otra de las partes del amparo lo va a hacer el Ministerio Público Federal en todos los juicios, donde podrá interponer los recursos que señale la ley y los existentes en amparos penales cuando se reclamen las resoluciones de tribunales locales, independientemente de la obligación de la misma que la misma ley le precisa para procurar la pronta y expedita administración de justicia. El Ministerio Público Federal va a intervenir en todos los asuntos.
en todos los asuntos. Es una parte que no se puede quitar, ¿sí? Y bien, ya habíamos dicho que el quejoso puede ser tanto persona física o moral, ¿sí?, a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción quinta, en términos de la fracción primera del artículo 5 de la ley de amparo, ¿sí? El quejoso podrá intervenir en el juicio de amparo por sí, por su representante legal o su apoderado o por cualquier persona en los actos previstos en la ley. ¿Estamos de acuerdo? Eso lo contempla el artículo sexto de la ley de amparo, ¿sí? Pero también el mismo artículo sexto me dice que en tratándose de un procedimiento penal podrá además pedir el amparo, no nada más el imputado, el acusado o el sentenciado, sino lo podrá pedir su defensor o cualquier persona que en los casos que establezcan las leyes, ¿sí? También me dice que la federación, los estados y el distrito federal, los municipios o cualquier persona moral podrán solicitar amparo por conductos de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables cuando la norma general o acto o omisión los afecte en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. Las personas morales oficiales estarán exentas de presentar las garantías que esta ley le exige a los particulares. ¿Qué quiere decir? Que también las autoridades, como lo es la Federación, Estado, Distrito Federal o los municipios, pueden pedir el amparo, pueden pedir la protección de la justicia federal, ¿sí?, cuando una norma general, un acto o omisión lo afecte en cuanto a su patrimonio, pero respecto de una relación jurídica que se encuentre en plano de igualdad con los particulares, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que no puede la federación o el estado imponer su imperio o su jerarquía de suprarrelación, que quiere decir gobierno, gobernados. No, puede pedir el amparo cuando estemos en un plano de igualdad con los particulares. ¿Se acuerda que les mencionaba que también los menores de edad pueden solicitar el amparo? El artículo 8 de la ley de amparo lo contempla. Dice que el menor de edad, persona con discapacidad o mayor sujeto a interdicción, podrá pedir el amparo por sí o por cualquier persona en su nombre, sin la intervención de su legítimo representante. Cuando éste se hallare ausente, se ignore quién sea, esté impedido o se negare a promoverlo. El órgano jurisdiccional, sin perjuicio de dictar las providencias que sean urgentes, le nombrará un representante especial para que intervengan en el juicio, debiendo preferir a un familiar cercano, salvo cuando haya conflicto de intereses o motivos que justifiquen la designación de persona diversa. Si el menor de edad hubiere cumplido 14 años, podrá hacer la designación de representante en su escrito de demanda. Es lo que lo contemplaba, que también los menores de edad, o bien también me dice las personas con discapacidad, o bien las personas mayores de edad sujetos a un estado de interdicción, pueden solicitar el amparo por sí o por cualquier persona que los represente, ¿sí?, o que lo promuevan en su nombre. Como les decía, la nueva ley de amparo, la reforma de 2013, amplía los horizontes en la protección a los derechos humanos. De igual forma, habíamos comentado que ya existe el amparo de forma colectiva. ¿Qué quiere decir? Que dos o más personas soliciten el amparo, y bien el artículo 13 de la ley de amparo encuentra su fundamento en el amparo colectivo, y menciona que cuando la demanda se promueva por dos o más quejosos con un interés común, deberá designarse entre ellos un representante. En su defecto lo hará el órgano jurisdiccional en su primer auto, sin perjuicio de que la parte respectiva lo sustituya por otro. ¿Qué quiere decir? Que también se permite que el amparo lo interpongan más de dos personas, ¿sí? Les dejé como trabajo que buscaran los principios que rigen el juicio de amparo, y les dejé un material de apoyo.
van a ver que para todos los principios va a haber excepciones. Y de una vez vayan grabándose un artículo muy importante de la Constitución, el artículo 22. El artículo 22 me habla de penas inusitadas o trascendentales, lo que está proscrito o prohibido por nuestra Constitución, como lo es la muerte, los paros, los tormentos, la incomunicación, el destierro, ¿sí? En este artículo 22 lo vamos a encontrar muchas excepciones. Por ejemplo, el artículo 15 me dice: cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al ejército, armada o fuerza aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquier otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. Ustedes van a ver que uno de los principios es el principio de instancia de aparte. Ya habíamos dicho que promueve el amparo, una demanda de amparo, quien tiene un interés jurídico o un interés legítimo. Pues bien, la excepción a este principio de instancia de parte es el artículo 22 constitucional, el de cuando me hablan de penas inusitadas, tratándose de actos que importen privación de la libertad, de la vida, ataques, incomunicaciones, deportación, palos o tormentos, no tienen que interponer la demanda de amparo precisamente el que está sufriendo esos actos, esas penas inusitadas, no, lo puede hacer cualquier otra persona. Y cuando me dice cualquier otra persona, el vecino o un conocido o una persona que simplemente no sea conocido o hasta un menor de edad puede interponer la demanda en su representación. No, bueno, puede poner la demanda en su nombre. ¿Va a tener una substanciación importante? Sí lo va a tener. Pues bien, hasta aquí termina el video. Para la siguiente semana estaré subiendo otros. Les agradezco su atención. Les pido una disculpa, soy nuevo en esto. Estamos viendo aulas virtuales, estamos descubriendo. Prometo que para la siguiente sesión, pues a lo mejor ya voy a tener un poquito más de capacitación. Nuevamente les digo, cuídense mucho, protéjanse mucho, no salgan de su casa si no tienen que salir. Si se cuidan, si nos cuidamos uno, nos cuidamos a todos. Sigan todas las indicaciones y recomendaciones de la autoridad en materia sanitaria para evitar la propagación de este nuevo virus. Cuídense mucho y estamos en contacto. Hasta luego.